Proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es postrado soy ante sus pies. Jesucristo es majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Jesucristo es Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión virtual de este domingo. Gracias por conectarte, gracias por seguir en contacto y pues aunque sea a distancia, pues seguir conectándote para que sigamos con nuestro estudio, ¿verdad? Del Evangelio de Juan. Para mí un gusto estar aquí y hemos llegado al punto, ¿verdad? En nuestro estudio en donde esos casi 3 años y medio, ¿verdad? Alrededor de 3 años y medio que Jesús estuvo con sus discípulos, están llegando a su fin. Estamos ya en los últimos momentos del ministerio de Jesús. Y los capítulos que siguen, o sea, del 18 en adelante, vamos a ver cómo Juan nos narra el arresto de Jesús, la crucifixión, la resurrección y posteriormente cómo se le aparece a muchas personas. Pero esta mañana nos vamos a enfocar solamente en el capítulo 17, lo vamos a estudiar completito. Y para poder adentrarnos a lo que nos va a enseñar este pasaje, es importante recordar que todo lo que Jesús hacía, lo hacía intencionalmente, lo hacía a propósito y con un propósito. Y en esta ocasión, saliendo de la cena, lanza una oración al Padre en voz alta para que sus discípulos escucharan esta conversación que él iba a tener con el Padre. Y debemos de entender que también esto sucede un poquito antes de que se fueran hacia Getsemaní. En los otros evangelios vemos cómo en este lugar Jesús estuvo en oración constante, ¿verdad? Toda la noche hasta que llegaron por él. Y Jesús sabía, o sea, él sabía lo que venía, él sabía lo que estaba a punto de suceder.
Y la única forma de poderlo llevar a cabo era estar en oración, era estar bien enfocado y con el poder de Dios para poder llevar a cabo lo que venía. Entonces Juan nos platica un poco cómo empieza esta noche de oración. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos que nos platican o que nos dicen que Jesús oraba. Pero la realidad es que no tenemos muchos ejemplos en donde se nos dice exactamente y a detalle qué fue lo que dijo, qué fue lo que oró. Y todo este capítulo es una oración detallada de lo que de la que podemos aprender muchísimo. Entonces te pido que me acompañes a leerlo. Es un poco largo, pero creo que es importante leerla toda completa para poder entender todo lo que está diciendo. Juan capítulo 17, y dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te pedimos, por favor, esta mañana que nos acompañes, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos escucharla, Señor, podemos estudiarla abiertamente. Esta mañana te pido, por favor, que tu espíritu se mueva, Señor, y que nos hables directo al corazón, Señor. Que podamos agarrar este pasaje y aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te pido, por favor, que quites toda distracción y que podamos estar presentes en este momento, Señor, escuchándote a ti directamente lo que dices de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, es un pasaje largo, pero como vieron es una oración de Jesús. Entonces es muy importante que la veamos completa, veamos todas las cosas que habla Jesús en esta plática con el Padre.
Pero vamos a simplemente a enfocarnos en tres cosas de las que Jesús habla en esta oración, esta plática que tiene con su Padre, ¿no? Este derramamiento, ¿verdad?, de su corazón. Y también vamos a poder ver qué es lo que estaba pensando Jesús. Entonces, primero que nada, podemos ver con lo que Jesús dice que Él está hablando de su misión, o sea, del propósito por el que estaba Él aquí. Y como les decía hace un momento, de cómo está hablando en voz alta, Jesús menciona en varias ocasiones quién es Él, ¿ok? Porque es importantísimo saber quién eres, ¿no? Para después saber qué es lo que tienes que estar haciendo. Por ahí debes de empezar. Entonces, vemos que Él sabe quién es Él. Dice el versículo 1, por ejemplo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El versículo 3 y el versículo 8 mencionan esto. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, que que había sido enviado por el Padre y que salió de Él. No está, en estos versículos vemos que no está pidiendo nada. O sea, simplemente parece que está conversando con su Padre, está diciéndole qué es lo que está haciendo, está recordando quién es Él. Y al decirlo en voz alta, está dejando claro, ¿verdad?, que Él sabe quién era y quiere que también los demás lo sepan. Entonces, Él es el Hijo de Dios. Después, el versículo 2, continuando el versículo 1, o conectándolo con el 2, dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y luego el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Entonces también vemos que Él sabe que tiene el poder de Dios, esa potestad que le ha sido dada, y todo lo de Dios es de Él y todo lo de Él es de Dios, porque Él entiende esto, entiende esta potestad, este poder que ha recibido de Dios, y nuevamente lo dice en voz alta para que los discípulos lo entiendan, o sea, que Él tiene el poder. Luego dice en un par de ocasiones, como dice el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él está recordando la gloria que tenía antes que el mundo fuese. Y también lo vuelve a decir en el versículo 24, porque dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él sabe perfectamente quién es, sabe que es eterno. O sea, desde antes que el mundo fuese, Él ya estaba con el Padre, como nos dice Juan al principio del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto recalca además, en otra de las cosas que dice, que Él no es del mundo. Versículo 14 dice, y yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y adelantito el 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, Él entendía que estaba de paso, Él entendía cuál era su misión a cumplir, Él entendía este tipo de cosas y no se involucró en absolutamente nada que le pudiera ofrecer el mundo. O sea, hemos visto, ¿no?, que Satanás lo tentó con todo lo que él tienta, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y sin embargo fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, porque no cayó en ninguna de estas cosas, porque él sabía que no era del mundo. Él sabía que estaba enfocado en esta misión que le había dado el Padre, ¿verdad? Y esto parece un gran resumen del Evangelio de Juan, como hemos estado estudiando todos estos meses, porque el Evangelio de Juan se enfoca en enseñarnos, en mostrarnos la deidad de Jesús, demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, una de estas tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Y escribió todo esto para que creyéramos en Él. Entonces, con estas cosas de las que estaba hablando Jesús, vemos que es como un resumen de todo lo que ha estado hablando Juan en su Evangelio. Pero al mismo tiempo, Jesús era 100% hombre. Y esto es bien importante porque es la parte que se me hace interesante de por qué habla así, por qué está en esta oración diciendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque el hecho de que Él sepa quién es, le va a ayudar a recordar sin duda qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que tenía que hacer. Y en esta oración también lo menciona. ¿Qué hizo Jesús? Del versículo 1, ¿no? La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti.
Y luego dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Jesús está aquí para glorificar al Padre, ¿no? Hemos visto que glorificar significa llevar gloria, engrandecer, incrementar esa fama delante de los demás, porque él sabía lo que estaba haciendo en el mundo y también dice que ha terminado la obra, ha terminado lo que le ha encargado el Padre que hiciese. Y estaba dando también, como dice el versículo 6, está manifestando el nombre del Padre a los hombres. Y porque estaba dando a conocer al mundo quién era el Padre, qué es lo qué es lo que él hacía, cuál era su plan, cuál era este grandísimo amor que el Padre, que Dios tenía planeado para la humanidad. Y por eso lo envió a él. Además, también el versículo 19 nos dice que y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Jesús entendió que su propósito era cumplir la voluntad de Dios. Entonces él se santificó, es decir, se apartó, se separó para los propósitos de Dios solamente, para hacer la voluntad de Dios solamente, como una herramienta que tiene un propósito específico y que la apartamos para una cosa, para un propósito en específico, en particular, y solamente para eso se puede usar. Y esa era la parte más importante de su obra, porque solamente Jesús, el único hombre sin pecado, podía entregar su vida para poder ser el sacrificio que todos necesitábamos. Y, y la tercera cosa que vemos que está haciendo aquí es que está buscando salvar a los hombres. Por eso dice el versículo 2 que le ha sido dada potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces él estaba haciendo todo esto para poder dar vida eterna, para que todo el que creyera en él, ¿no? En el único Dios verdadero y en él, en el Hijo que el Dios había enviado, pudiera recibir esta vida eterna. Entonces vemos que Jesús sabía quién era, sabía que era el Hijo de Dios, sabía que tenía el poder de Dios, sabía quién era en él, ¿verdad? Y sabía que no era del mundo. Y este tipo de cosas, saber estas cosas le ayudó a glorificar al Padre, a santificarse para hacer lo que Dios quería y poder entregar la salvación para los hombres. Y esto simplemente es un poquito para entender por qué está hablando Jesús de esta forma, porque no estaba pidiendo nada, simplemente estaba platicando con Dios. Y a lo mejor me dices, híjole, es que parece que eso es mucha información. Y sí, la verdad es que sí, son muchas cosas que tenemos que estudiar más a fondo, más a detalle. Pero si has estado siguiendo estos estudios, estas predicaciones sobre el Evangelio de Juan, te darás cuenta o recordarás que simplemente es un resumen de todo lo que hemos estado viendo, que era Jesús, de su persona. Y dicho por Jesucristo mismo, ¿no? En sus palabras. Y al ver este repaso que hace, ¿verdad? De quién es Él y de lo que está haciendo, Él sabía que necesitaba estar 100% conectado con Dios y 100% enfocado en lo que estaba haciendo para lo que vendría a continuación, para todo lo que iba a sufrir, que bueno, lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Pero si somos seguidores de Jesús, debemos hacernos estas mismas preguntas. O sea, debemos preguntarnos a nosotros mismos si sabemos quiénes somos. ¿Sabes quién eres tú? O sea, porque si tú no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué es lo que tienes que hacer? O sea, a menos de que constantemente estemos recordando quiénes somos, vamos a poder mantenernos enfocados en lo que tenemos que hacer. Cuando oramos, ¿no? Cuando platicamos con Dios, ¿nosotros platicamos así con nuestro Padre? O sea, recordamos qué es lo que somos, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, si le damos gracias a Dios porque nos ha salvado, recordamos que esto significa que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. ¿Recordamos acaso que tenemos un trabajo que hacer? ¿Recordamos que no somos de este mundo? O sea, es el tipo de cosas que hay que estar pensando. Cuando oramos, hay que orar como Jesús. Hay que orar pensando en estas cosas para que recordemos quiénes somos y qué es lo que tenemos que hacer. Y Jesús sabe que sus discípulos lo iban a obedecer. Y esta obediencia de sus discípulos indudablemente iba a resultar en que otras personas también lo siguieran y en que iba a haber seguidores. La misma obediencia de Jesús iba a generar seguidores, por eso estaban ahí
sus discípulos, ¿no? Que vieron todas las maravillas que hizo Jesús y pues esto iba a traer como resultado gente que iba a creer en él, iba a creer lo que él estaba diciendo, iban a creer que él había sido enviado por Dios. Y aquí es donde entramos a la segunda parte de la oración, en donde Jesús empieza en la oración a interceder por estas otras personas, sus discípulos. Entonces vamos a pasar a la intercesión. Estas personas que mencionan en el versículo 6, que dice que ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Estas personas que han guardado tu palabra son sus discípulos. Él mismo está diciendo que estos que creen ya no son del mundo. O sea, se iban a quedar en el mundo, pero ya no eran del mundo. Entonces, para estas personas, Jesús pide dos cosas al Padre. Primero que nada, el versículo 15 dice que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, está pidiendo protección. Está pidiendo para estos que se quedan, por favor, protégelos, guárdalos del mal. Y también el versículo 11 nos dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Entonces, es interesante que está pidiendo que los guarde, ¿verdad? Está pidiendo protección para que sean uno, así como nosotros. O sea, está pidiendo esta protección para que para que se mantuvieran unidos. No pide protección para que vivieran tranquilos o para que no tuvieran problemas. Lo que pide es que haya unidad en estos discípulos que se iban a quedar. Efesios 4, lo podemos aplicar también a nosotros. Efesios 4, del 1 al 5, dice: Yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, Jesús está pidiendo esto porque él entiende que la única manera en que el cuerpo va a funcionar bien es si se mantiene unido. Nosotros debemos estar activamente buscando esa unidad, como dice, solícitos, o sea, echándole ganas, ¿verdad? En mantener ese vínculo de la paz que menciona Pablo. Y Jesús le pide a Dios que nos proteja porque Satanás sabe que la mejor forma de destruir la obra de Cristo, la obra del cuerpo, es separándolo. O sea, es dividiéndolo y provocando que no haya unidad. A menos de que el cuerpo esté bien unido, el cuerpo, o sea, no funciona a menos de que esté unido. Y entonces, como Jesús sabía esto, le pide al Padre que él proteja a sus discípulos. Y la otra cosa que vemos que pide al Padre, lo vemos en el versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y estas de esas palabras que a veces no, o sea, nos suenan un poco complicadas porque no las usamos muy seguido, en la forma común y corriente. Pero santificar significa apartar, separar, purificar, ¿no? Es una gran palabra y tenemos que entender lo que significa para que lo podamos vivir verdaderamente. Lo que dice el versículo 8, por ejemplo: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y el versículo 14 les dice: yo les he dado tu palabra. Entonces, él está diciendo que a los que creen en su palabra, ya no son del mundo porque han sido purificados, han sido santificados, ¿no? Apartados. ¿Pero para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de purificarlos, de apartarlos, de limpiarlos con su palabra? A lo mejor Efesios 5, 25, o sea, nos ayuda a entender un poco más. A mí me gusta este ejemplo porque me sirve para entender cómo me veo o cómo me debo de ver a mí mismo con lo que Jesús hizo por mí. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, somos lavados, somos purificados por la palabra al creer lo que Dios dijo.
¿no? Lo que hizo Jesucristo, cuando nosotros lo creemos, es como recibimos el perdón de pecados. De esta forma somos purificados. Pero aquí no termina la cosa, sino que al creer esto, ¿verdad? Una vez que somos limpiados, también somos apartados para ser esa novia gloriosa sin mancha para Cristo. O sea, somos apartados para Él. Ya no eres para nadie más. O sea, has sido separado, has sido apartado para Él. Y no, o sea, ya para nadie más. Entonces vemos que Jesús pide dos cosas. Intercede por aquellos que van a creer, ¿verdad? Para que los proteja Dios y puedan mantenerse en esta unidad. Y para que sean santificados, apartados para Él. Pero además, en esta oración vemos que se repite una frase varias veces. Esta frase es ¿para qué? O sea, porque cuando Jesús está pidiéndole al Padre estas cosas, vienen acompañadas de un para qué. O sea, le está pidiendo ciertas cosas para qué algo. Y él sabía que lo que estaba haciendo tenía un para qué. Y al cumplir la obra, al glorificar a Dios, esto iba también a resultar sin duda en más seguidores, en otras personas que también iban a creer. Y como Jesús sabe esto, y él ya se iba, nos deja un para qué. O sea, nos deja un propósito para quedarnos en este mundo. Y esta es la tercera parte de la oración, donde nos transmite su visión. Como les dije desde el principio, es interesante ver que Jesús lo hace en voz alta. O sea, hace esta oración en voz alta porque, pues bien pudo orar en silencio como en otras ocasiones o apartarse y orar y que los discípulos no escucharan lo que estaba diciendo. Sí, pero aquí lo hace en voz alta para que se enteraran, porque pues, solamente Jesús puede leer mentes. Entonces, él quiso decirlo en voz alta para que sus discípulos escucharan lo que estaba pidiendo. Y al escuchar, indirectamente le estaba diciendo algunos puntos importantísimos, como por ejemplo, que los iba a enviar al mundo. El versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí vemos una de esas frases claves en la Biblia, ¿no? Cuando vemos así y cómo, tenemos que poner mucha atención. O sea, cuando vemos esta frase, nos están dando un ejemplo claro de algo que tenemos que seguir o algo que tenemos que evitar, pero cuando vemos así y cómo, hay que poner atención. Lo que está diciendo es que así como Dios envió a Jesús al mundo, Jesús mismo estaba enviándolos ahora al mundo. Entonces, ellos tendrían que pensar, ok, entonces, ¿cómo envió Dios al mundo? Porque pues entonces nos va a enviar de la misma forma a nosotros, ¿verdad? Dios mandó a Jesús con un plan, lo mandó con un propósito, lo mandó con su ayuda y de esa misma forma Jesús iba a enviar a sus discípulos al mundo. Y lo vemos en Mateo 28, lo deja muy claro del versículo 18 al 20, cuando les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces lo está mandando con una visión, con una misión, con un propósito, además con una metodología. Y él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, o sea, no iban a estar solos en este encargo que les estaba dando. Y como Jesús sabe que, que lo iban a obedecer, que iban a seguir sus pasos, que lo iban a imitar, porque iban a glorificar a Dios, iban a santificarse, ¿verdad?, en los propósitos de Dios, y también iban a buscar la salvación de los hombres. Como ellos iban a obedecerle, el resultado es que también otras personas iban a creer en las palabras de ellos. Y es aquí donde llegamos a la parte de la Biblia donde aparecemos específicamente todos los que hemos creído. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no solo por sus discípulos, sino por aquellos que iban a creer por las palabras de sus discípulos. Y ahí es donde estamos tú y yo en la Biblia. Aparecemos aquí, Jesús estaba orando por nosotros. Pero cuando lo leemos un poquito más de corrido, cuando tratamos de entender la idea completa, si me acompañas a leer del 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos,
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Está padrísimo si vemos esto de corridito porque menciona 4 veces el tema de la unidad. Hace hincapié en esto. O sea, dice que sean uno como tú y yo, que sean uno en nosotros, que sean uno así como nosotros, y luego al final dice perfectos en unidad. O sea, lo menciona 4 veces, que seamos uno, así como, nuevamente esta frase tan importante. O sea que tenemos que tener la misma unidad entre nosotros que Jesús tenía con el Padre. O sea, la misma unidad entre nosotros, con Jesús, con el Padre, y una unidad perfecta entre los hermanos. Esto es lo que está diciendo Jesús, esto es lo que está pidiendo. Y a lo mejor hemos escuchado muchas veces la importancia que tiene, ¿verdad? Que estemos unidos, lo hemos escuchado vez tras vez, pero cuando Jesús está diciendo esto, está pidiendo esta unidad entre todos los que hemos creído a su palabra. Y agrega 2 cosas bien importantes, porque dice 2 veces en el versículo 21 y en el 23, el para qué. O sea, ¿para qué quiere? ¿Para qué está pidiendo esta unidad? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, podemos entender entonces que la unidad entre nosotros es una forma de dar a conocer a Dios y a Jesús al mundo. Esta unidad es una forma que damos a conocer a Dios y al mundo. Porque siempre estamos buscando formas novedosas, ¿no? De llevar el evangelio al mundo. Es un tema en todas las iglesias. O sea, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué eventos podemos organizar? ¿Qué podemos hacer para evangelizar? Y esto está perfecto. Es una de las cosas que Dios nos ha encargado que tenemos que hacer. Y qué bueno, ¿verdad? Ojalá lo sigamos haciendo y sigamos buscando formas de hacerlo. Pero lo que está diciendo aquí Jesús nos muestra que para que el mundo conozca a Dios y que el mundo conozca que Dios envió a Jesús, debemos estar unidos. Debemos ser uno con Dios y debemos ser uno con Jesús y debemos ser uno entre nosotros como hermanos. Y en este evangelio hemos visto vez tras vez que lo que nos debe diferenciar es el amor de Dios. Hemos visto que para tener el amor de Dios tenemos que estar en Él. Vimos que separados de Él no podemos hacer nada. Y aquí Jesús está diciendo que los está enviando al mundo, está enviando a estas personas al mundo, porque no le está pidiendo a Dios que los quite del mundo, sino que los guarde del mal solamente, porque los va a enviar al mundo precisamente porque de eso se trata. O sea, estamos en el mundo para que el mundo pueda conocer de Él. O sea, quién es Él y qué es lo que hizo. Pero, o sea, no es para que nos encerremos, no es para que estemos en el cajón, porque somos la luz del mundo. O sea, no podemos estar escondidos, no podemos estar encerrados, ¿verdad? O sea, porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y tengo la mejor relación con Él, pero vivo a la mitad de la nadie, pues a lo mejor qué bueno por mí. Pero ¿y todos los demás? ¿Cómo van a poder los demás conocer de Dios? O sea, por eso estamos aquí. Juan mismo nos dice en Primera de Juan, yo creo que es un tema que a él lo marcó muchísimo. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Como diciendo, o sea, de alguna forma lo tenemos que dar a conocer, porque nadie ha visto jamás a Dios. Y luego dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que decirle al mundo, testificar acerca de Él, ¿verdad? Y todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Ahí está todo este tema mezclado. Está hablando de que tenemos que permanecer en Dios para poder mostrar su amor, que tenemos que testificar que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Entonces, o sea, el plan de Dios siempre ha sido darse a conocer.
O sea, como Jesús glorificó al Padre y dio a conocer a sus discípulos, así también nosotros tenemos que glorificar a Dios. Debemos glorificar al Hijo, es decir, engrandecer su nombre, publicarlo, testificarle a la gente, ¿verdad? Y confesar delante de los hombres quién es Jesús y qué es lo que hizo. Es muy importante hablar de estas cosas. Decir las palabras de Jesús, proclamar su mensaje, llevar el Evangelio. Amén. Pero para que el mundo crea este mensaje, tiene que venir acompañado de una unidad diferente, de un amor que solamente puede venir de parte de Dios. Por eso Jesús pidió al Padre que estuviéramos unidos, porque esto es lo que impacta al mundo. O sea, lo que le da veracidad a estas palabras que tenemos que decir, porque entonces lo que hablamos se vuelve real, se vuelve tangible, se vuelve aplicable, se vuelve diferente a todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces, como les decía al principio, la realidad es que una oración tan completa, con tantas cosas que nos dejó aquí el capítulo 17, es muy complicado tratar de resumirlo y de meterlo en una sola predicación o algo. La verdad es que podríamos hacer un estudio completo de cada una de las partes de esta oración y los invito a que lo lean y lo repasen y vean cada parte de lo que dice Jesús, a quién le está pidiendo, por quién está pidiendo y qué es lo que está pidiendo, porque es así como podemos aprender muchísimo, muchísimo más. Pero en este momento tenemos que pensar que Jesús estaba a punto de enfrentar la prueba más dura que iba a tener. Y lo que él hizo fue ponerse a orar. O sea, en esta oración recordó que era el Hijo de Dios, que tenía el poder de Dios. O sea, él recordó quién era en Dios y que no era de este mundo. Recordar todo esto, sin duda le ayudó para poder estar siempre enfocado en glorificar a Dios, en hacer todo lo que el Padre le decía y poder así entonces ofrecer vida eterna al mundo. Y él, o sea, en esta conversación que tiene con Dios, nos enseña que él sabía estas cosas y las está repasando, las está declarando, está diciéndole al Padre y diciéndole a los discípulos quién era él, para que supieran que él sabía qué era. La pregunta es, ¿tú sabes quién eres? Si no sabes si no sabes quién eres, pues no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y Jesús explica de su propia boca perfectamente claro qué es la vida eterna. Dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, no puede estar más claro. La pregunta es, ¿conoces a Dios? O sea, ¿sabes que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti? O sea, para eso vino Jesús a la tierra, para dar a conocer a Dios, para dar a conocer su amor y su plan, para podernos limpiar del pecado que teníamos, de la muerte eterna y reconciliarnos con Él. Y lo único que pide es que creamos en Él. Entonces, si tú no lo conoces, si tú no has creído en Él, lo único que tienes que hacer es creer lo que está diciendo. Estas son las palabras de Jesucristo mismo y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, si tú ya creíste, si tú ya lo conoces, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿sí sabes en serio quién eres? ¿Sabes que eres hijo del Dios Altísimo? ¿Sabes que tienes ese mismo poder que Dios tiene por medio del Espíritu Santo? ¿Sabes quién eres en Él? Porque la Biblia habla de que somos embajadores, de que somos reyes, de que somos sacerdotes, de que estamos de paso en este mundo también, de que estamos apuntando a servirle a Él por una eternidad, que vamos a estar con Él para siempre. ¿Sabes que no eres de este mundo? O sigues pensando, ¿verdad? En atesorar cosas de este mundo, sigues pensando que tienes objetivos en este mundo, pero si sabes quién eres, si somos seguidores de Jesús, debemos de saber estas cosas. Porque solamente si sabemos estas cosas es que vamos a poder hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos mientras estamos aquí. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí? Pues glorificar a Dios, darle gloria, engrandecer su nombre, o sea, publicarlo y que la gente lo conozca. Debemos también santificarnos, o sea, apartarnos para Él, para sus propósitos. Y además compartir su evangelio para la salvación de los hombres. Pero quiero dejarte con un punto, enfatizarlo nuevamente.
Jesús en esta oración se enfocó en un solo concepto, la unidad. O sea, todo lo que acabamos de ver el día de hoy solamente funciona si existimos en unidad. Si colectivamente entendemos que somos un cuerpo y que solamente funcionamos si estamos bien unidos. Unidos es como el mundo va a saber que Dios envió a Jesús. O sea, eso es lo que Él mismo dijo. Entonces tenemos una enorme tarea de mantenernos unidos. Y hoy más que nunca tenemos que hacer un esfuerzo adicional, porque todo parece estar en contra de la unidad. Todo lo que estamos viviendo parece que nos está alejando de la unidad. Entonces, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer para mantener esta unidad. O sea, esta unidad que el cuerpo de Cristo necesita. ¿Para qué? Para que el mundo conozca de Dios, para que el mundo conozca que envió a Jesús, para que pudiéramos tener salvación nosotros. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por este increíble pasaje que pudimos estudiar un poco esta mañana, Señor. Te doy gracias porque pues tú nos has dicho quiénes somos, Señor. Tú nos has dicho que si creemos en ti somos tus hijos, Señor. Tenemos tu poder. Tenemos un plan que tú nos has dejado en este mundo, Señor. Tú pediste protección para nosotros, pediste protección para que pudiéramos estar unidos, Señor, y poder así darle a conocer al mundo quién eres tú, Señor. Te pido por favor que este mensaje llegue a nuestros corazones, Señor, que nos despierte, que podamos hacer lo que nos corresponde, Señor, para mantener esa unidad, Señor, y que combatamos todo lo que está sucediendo, Señor, con valentía, con fuerza, Señor, con tu poder, para mantener esa unidad y hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, mientras estamos en esta tierra, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos, si pueden, si quieren, el martes. El martes a las 6 de la tarde estamos teniendo una reunión por Zoom. Mandamos la liga por los chats, por los diferentes chats de la iglesia. Si tú quieres juntarte para que pues platiquemos un poco, oremos unos por otros y pues tengamos un rato de convivencia precisamente para tratar de fomentar la unidad entre nosotros con estos tiempos difíciles. Te invito a que lo hagas. También tenemos la reunión de oración los jueves a las 8 de la noche. Igual, si tienes interés y si te quieres conectar, pues mándanos un mensaje y podemos conectarte. Y pues bueno, que tengan una excelente semana. Espero verlos pronto y que Dios los bendiga mucho. Hasta la próxima.